Pero bueno, como le decía, esa es la decoración que se hace en Navidad del árbol, ¿no? Pero hermano, pero Dios tiene su propio árbol, digámosle así, su árbol de Navidad, permítame la frase, y ese árbol de Navidad que Dios tiene, que no es tan bonito como estos árboles, tan bonitos al ojo, a la estética. Ese árbol de Dios es la cruz de Cristo. Ese es el árbol que Dios tiene. Porque, bueno, en dos partes en el Nuevo Testamento justamente aparece esto. Si usted me acompaña rápidamente a ver dos versículos en diferente lugar, en Hechos capítulo número 5, aquí está hablando Pedro, y yo quiero que usted observe una palabra que aparece aquí en nuestra Biblia en el idioma español. Observe por favor en Hechos capítulo número 5, en el versículo número 30, en Hechos capítulo 5, en el versículo número 30, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Ok? Yo quiero que usted observe la palabra madero. ¿Ok? Está hablando de la cruz, del madero. ¿Ok? Vamos a otro versículo donde también es Pedro el que está hablando, pero ahora es en su primera epístola, Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Una vez más, aquí encontramos a Pedro que está tratando, bueno, otros temas, varios temas, pero mire lo que dice Pedro aquí en Primera de Pedro 2:24. 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En ambos versículos que hemos leído, el de Hechos y aquí el de Primera de Pedro, usted encuentra la palabra madero, y esa palabra madero en el texto griego es una palabra que también puede ser traducida por la palabra árbol. Puede ser así, árbol, madero. Bueno, cuando en alguna Biblia le ponen cruz, en estos versículos, estoy hablando, en estos versículos, cuando le ponen cruz, ya no lo están traduciendo, sino que lo están interpretando. Porque eso también ocurre en la traducción. A veces no se traduce, sino se interpreta de un idioma a otro. Es por eso que se dice que todo traductor es un traidor, ¿verdad? Porque nunca traduce de una manera exacta lo que se dijo en otro idioma. Entonces, en la forma de hablar de la época, en la época de Jesús era así. Cuando se quería hablar de un árbol, se le decía el madero. Ahora, nosotros tenemos una idea de cómo es una cruz. Y bueno, la idea que nosotros tenemos, la idea que prevalece, bueno, es un palo y luego un travesaño, así, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos de cruz. Pero antiguamente, en la época de Jesús, había varios tipos de cruz. Por ejemplo, había una cruz que era como una X, donde la persona que era colocada era crucificada en X, y luego había una que era solamente un tronco, nada más un tronco así, recto nada más, donde la persona era crucificada, y era así. Y había otra que podríamos decir que era también así, con un travesaño, pero que no dejaba en la parte de arriba espacio, como una letra T, digámoslo así, como una letra T que arriba no tiene cabecita, nada, ¿no? Pero yo creo que la mejor explicación, cuál sería el modelo de la cruz en la cual Cristo fue crucificado, es la que usualmente nosotros admitimos y aceptamos por historia. Es lo que nosotros conocemos como un tronco y un travesaño, dejando un espacio en la parte superior, ¿no? Ahora, ¿por qué ese espacio en la parte superior es importante? Usted dirá, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Pilato mandó a colocar un letrero en la parte de arriba, ¿no? Entonces, el único modelo que se ajusta a eso es la que le estoy diciendo, ¿no? Para que pudieran colocar un madero, un letrero en la parte de arriba, indicando que él era el rey de los judíos. Pero bueno, a lo que vamos es a esto, ¿no? De que en estos versículos
en estos dos versículos, la palabra madero también se puede traducir por la palabra árbol, queridos hermanos, árbol. Ahora, nuestra costumbre es que cuando se coloca un árbol de Navidad, se colocan regalos al pie del árbol, sobre todo para los niños. Y otra vez, permítame recordar, esa era la costumbre de mi esposa. Ella siempre colocaba los regalos al pie del árbol y los colocaba, y todos los regalos para los hijos en ese tiempo pequeños. Luego para nuestro nieto también hacía lo mismo ella, colocaba ahí las cajas y ella se daba el tiempo de envolverlo, ponerle su listón, todo, y le gustaba tomar fotos cuando los chicos iban abriendo los regalos y todo, porque a ella le encantaba eso, ¿no? Bueno, honestamente a mí me daba lo mismo, decía, dale su regalo, pues así decía, ¿no? Y decía, no, ¿cómo le voy a dar así? Decía, y ella tenía que envolverlos y los colocaba al pie del árbol de Navidad, y los chicos estaban esperando con ansias que llegue la medianoche para abrir sus regalos. Entonces, la idea siempre es que al pie del árbol se colocan regalos. Entonces, yo esta mañana quiero hablar justamente de 8 regalos que hay en la cruz de Cristo. Pero que recuerde usted, la palabra madero es la palabra árbol, lo que estamos diciendo. Pero no estamos hablando, otra vez repito, porque no quiero tener malos entendidos con nadie. No quiero que me estén diciendo, el pastor está defendiendo el árbol de Navidad. Yo no estoy defendiendo el árbol. Por mí pueden hacer lo que quieren con el árbol, ¿ya? Pero yo estoy hablando del árbol que es la cruz de Cristo Jesús. En la cruz de Cristo Jesús, que es el árbol de Dios, hay 8 regalos para nosotros. Pero usted sabe que los regalos generalmente en la familia se le dan ¿a quién? A los hijos, ¿verdad? A los hijos se dan los árboles, los regalos, te hablando de los árboles, tanto pensar en los árboles. Bueno, por ejemplo, vamos al libro de Romanos capítulo 5, donde justamente vamos a basar nuestro sermón, casi todo lo vamos a ver ahí en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo número 5, versículo número 1, y ahí podríamos hacer una pregunta lógicamente que les acabo de decir, dicen, ¿cómo puedo estar seguro que estos 8 regalos son para mí? Bueno, el capítulo 5, el versículo número 1, comienza diciendo, justificados pues por la fe. Entonces, aquí tenemos, lógicamente, estos regalos son para aquella persona o aquellas personas que han experimentado el ser justificados. O sea, si usted es una persona que ha sido justificada por la fe en Cristo Jesús, usted es parte de la familia de Dios. Y lo que vamos a estar mencionando esta mañana, estos 8 regalos que vamos a hablar, que usted en su boletín, asumo que usted ya lo abrió el boletín, lo tiene ahí enumerado los 8 regalos, entonces que vamos a estar mencionando esta mañana, le digo, ¿no? Estos regalos son para usted, si usted tiene a Cristo en su corazón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, entonces estos 8 regalos son para usted. Ojo, pero aquí Pablo comienza con una palabra clave, la palabra justificación, justificados. Ahora, el asunto es que en nuestra Biblia en español dice así, justificados pues por la fe. La palabra pues, dice, la han colocado después, ¿no? Pero esa palabra pues debería ir al comienzo, donde se debería traducir así, ahora, habiendo sido justificados por la fe. Hermanos, ahora es que nosotros en Cristo Jesús somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es justificación? Bueno, justificación es un término legal que se usaba en la época de Pablo, que también se puede usar hoy en día, donde una persona culpable es declarada inocente y esa persona queda libre de toda culpa. Eso es lo que ocurre, eso es lo que es la justificación. El ser declarados inocentes y son librados de toda culpa, donde a esa persona culpable se le aplica la justicia de Cristo. Por eso es justificada la persona.
Y usted puede ver ahí en el capítulo número 8 de Romanos, en el versículo 1, observe cómo comienza 8:1, dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo hombre o mujer que está en Cristo Jesús, o sea que es salvo, salva, y que ya fue justificado, o sea ya tiene el perdón de pecados, que ha sido declarado inocente, lo que dice el 8:1, que dice, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No para los que están en una iglesia, no para los que están en una religión, no para los que han hecho esto o aquello, sino para los que están en Cristo Jesús. Ahora, y yo creo que ustedes saben la respuesta, ¿no? ¿Y cómo se puede estar en Cristo Jesús? Por medio de la fe, habiendo recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones. Es la única manera. Hermanos, estar en Cristo Jesús no es algo que usted va a heredar de mamá, de papá. No es algo que usted lo hereda de la abuela, del abuelo, del bisabuelo, o no es que usted es bautizado en agua y así está en Cristo Jesús. No es. Estar en Cristo Jesús es por medio de la fe en Cristo Jesús. Como dice en Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe. Solamente la fe nos puede dar justificación en Cristo Jesús, nada más. Ok, ahora vamos a mencionar entonces los regalos, porque ya hemos dicho para quiénes son. Los regalos son para los que son creyentes, los que son hijos de Dios, hijas de Dios, y como dice Romanos 5:1, han sido justificados por la fe. Para ellos son estos 8 regalos. Entonces, regalo número uno, la paz, la paz. Seguimos en Romanos capítulo 5, es ahí donde vamos a estar mayormente, en Romanos capítulo 5. Dice así, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, y luego dice, tenemos, y ahora ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la paz es tan hermosa, tan preciosa, tan necesaria. ¿Verdad que sí? La paz es necesaria en este mundo. ¿Quién no quiere tener paz? Todos queremos tener paz en nuestros corazones. Algunas personas hacen todo lo posible por querer tener tranquilidad, paz. Inclusive hasta, van a expertos donde escuchan bonitas palabras para tener paz, o inclusive para poder dormir todo en pastillas, para tener paz, tranquilidad. Y y estamos en un mundo totalmente convulsionado, lleno de guerras, de conflictos, delincuencia, y hoy en día nos ha tocado vivir en un contexto donde existe amedrentamiento, asalto, existe el soborno, personas que son amenazadas, se le quita dinero y todo. ¿Y quién puede tener tranquilidad? Solamente aquellos que estamos en Cristo Jesús podemos tener paz efectiva, queridos hermanos. Y le quiero decir de que este primer regalo es la esencia del mensaje navideño. ¿Por qué es la esencia del mensaje navideño? ¿Usted recuerda la noche que Jesús nació? La Biblia dice que estaban ahí los pastores, los que nosotros llamamos los Reyes Magos, no estuvieron la noche del nacimiento de Jesús, Ellos llegaron después, meses después llegaron ellos. Algunos estudiosos inclusive opinan de que los Reyes Magos llegaron hasta un año después. Bueno, no sé si un año después, pero sí solamente sé que la noche de que Jesús nació no estuvieron los Reyes Magos presentes, pero sí llegaron después, quizás meses después llegaron ellos. Pero la cosa es que cuando Jesús nació esa noche, la Biblia dice que en el cielo apareció una hueste de ángeles que cantaban. ¿Qué era lo que decían? ¿Recuerda usted? Ellos decían, gloria a Dios en las alturas, y luego decía, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Así decían los ángeles. Si usted quiere la cita, se la doy. Eso está en el libro de San Lucas, capítulo número 2, el versículo número 13 y versículo 14. Lucas 2, 13 y 14. Usted encuentra el cántico de los ángeles que decían, paz, paz, porque eso fue lo que Cristo vino trayendo, paz, porque la Biblia dice que Él es el príncipe de paz, queridos hermanos, y por eso que Él ha venido a darnos paz, y toda persona que busca a Cristo tiene la oportunidad de alcanzar paz.
realmente paz. Mire lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, el versículo número 21. En el 1:21 de Colosenses, Pablo dice de esta manera, dice: y a vosotros también, dice, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Bueno, antes de conocer a Cristo éramos así. Colosenses 1:21, estoy leyendo, dice que antes de conocer a Cristo, en otro tiempo éramos extraños y enemigos, dice, en vuestra mente haciendo malas obras. ¿Y qué somos ahora? Dice, ahora nos ha reconciliado. Ahora nos han reconciliado. Claro, antes éramos extraños, antes éramos enemigos, pero ahora nos ha reconciliado, hermanos míos. Justamente, antes de conocer a Cristo no había paz, pero ahora tenemos paz. Ahora, estamos hablando de una paz que sí es posible, una paz que es efectiva, y esa paz, hermano, que el Señor nos da, está en nuestros corazones. Ahí comienza la paz. Ahora, la paz viene del conocimiento que nuestros pecados han sido perdonados. Cuando usted entiende que sus pecados han sido perdonados, usted tiene paz. Bueno, porque hay mucha gente que no puede vivir en paz. Mucha gente que está siempre desesperada porque no sabe qué va a hacer de su vida. Hay gente que no quiere, o sea, tiene miedo de todo momento de poder morir. Bueno, pero la muerte es algo que usted sabe que siempre nos acompaña, en el sentido de que nadie tiene la vida comprada, ¿verdad que sí? Nadie tiene la vida comprada. Usted no piense que porque es una persona joven de 20 y tantos años, de 30 y tantos, 40, ya yo voy a vivir más tiempo, ¿no? Ya el pastor Hidalgo ya se va a morir, ya, ¿no? Usted no ni piense, porque la vida se puede acabar en cualquier momento. Por ejemplo, permítame contarle algo. Esta mañana yo recibí una triste noticia de un amigo, un hermano en Cristo que es de muchos años, y también un tiempo que no lo veo, pero él vive en Trujillo. Él es cristiano, nos conocemos de muchos años. Él es una persona mayor que yo, pero él tiene su hogar establecido ahí en Trujillo, y donde hoy día en la mañana me dice que su hija de 37 años ha fallecido. Ella, ¿qué ocurrió? Ella se enfermó y bueno, la operaron y parece que no parece que algo resultó no muy bien en la cirugía, y ella quedó en estado de coma, y ha estado casi un mes así. Y ella lamentablemente no volvió a recuperarse de ese estado de coma y ha partido a la presencia del Señor. Bueno, una mujer joven, 37 años de edad, ha dejado a un niño de 5 años. Ahora, uno dice, no, pero todavía tenía muchos años por delante. Para nosotros sí, pero hermano, recuerde que nuestras vidas están en las manos de Dios. Dios es el que decide si usted va a vivir 50 años, 20 años, 30 años, o si usted va a vivir hasta los 80 años. Usted decide, hermanos míos, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá ya tiene 86 años, ya se está yendo para los 87, y mi mamá está más sana que yo. Mi mamá, ustedes saben que la vez pasada ella se cayó de la escalera, se rompió la cadera, han puesto su tornillo, ya se ha recuperado, y otra vez la señora vuelve a sus andanzas, otra vez caminando, baja escalera. Ay, mamá, tenemos que amarrarla, creo. Y yo con la justa subo y bajo mis escaleras, pero ella está que sube, baja. Ay, señora, agarren a esta señora, por favor. Y en esta temporada a ella se le da por comer su panetón. Y nos dice, tráiganme panetón Donofrio. El otro día le tuve que llevar su panetón Donofrio. Está bien, mamá. Ya se lo comió ya. Y es adicta al panetón Donofrio, ¿no? Pero como le digo, queridos hermanos, usted entiende que a veces no hay paz porque tenemos el temor a la muerte. Pero todo cristiano que entiende que sus pecados han sido perdonados, hermanos, ya no tiene miedo, ya no tiene temor, sino que sencillamente su corazón está lleno de paz. Tenemos paz, queridos hermanos. Ese es el primer regalo que encontramos en la cruz de Cristo. El segundo regalo, regalo número 2, es el acceso a Dios. Acceso a Dios. Usted puede acceder a Dios ahora como hijo de Dios, como hija de Dios. Usted tiene acceso a Dios. Romanos capítulo número 5,
versículo número 2, Romanos capítulo número 5, el versículo número 2, dice así, la palabra del Señor dice, por quien también tenemos entrada, dice, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hermano, está hablando de una entrada por la fe. Eso es lo que nos da la fe en Cristo Jesús, una entrada a esta gracia, queridos hermanos. Eso es lo que nos permite la fe. Quiere decir que ahora tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos ahora, la libertad de entrar a la presencia de Dios. La semana pasada leímos un pasaje que está en el libro de Hebreos. Si usted me permite ir otra vez a leerlo, en el libro de Hebreos capítulo número 4, versículo número 14 al 16, donde justamente el apóstol va a tratar este mismo tema de cómo tenemos ahora libertad para entrar a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo número 14, dice así la palabra, dice así. Hermanos, ¿ustedes tienen Biblia? Porque yo muchos de ustedes lo veo que me están mirando nada más. ¿Tienen Biblias o no tienen Biblias? Entonces lean su Biblia. Yo veo que les digo, busquen este versículo y están mirando, lean su Biblia. Si no tienen Biblia, le podemos vender, ¿verdad? ¿Hay Biblias para venta o no? Sí hay, ¿no? O no hay ventas. Y si no tienen Biblia, entonces hagan pedido, pues hermanos, ¿eh? Tienen que traer siempre su Biblia, pues, ¿no? Ok, yo he predicado, permítame decir, en algunas iglesias donde ponen en las pantallas del televisor, ponen los versículos que se están leyendo durante la predicación. Y yo he estado predicando ahí y veo que todos están mirando, llevan la Biblia de adorno, ¿no? ¿Y qué tanto miran? Yo no me había dado cuenta eso, de que en los televisores de las iglesias ponen los versículos y ya nadie lleva su Biblia. Entonces, cuando yo he estado en dos iglesias igualitos, entonces yo le dije, hermanito, disculpen, pero a los que estaban manejando la transmisión, dije, hermanito, por favor, no me transmitan los versículos, le dije. No me pongan los versículos. Póngame ahí mi foto si quiere, ¿no? Pero no pongan los versículos. Y dejaron de poner los versículos y todos los hermanos estaban, ¿dónde está mi Biblia ahora? Claro, algunos salieron del culto porque tenían su carro afuera en la calle y habían dejado la Biblia en el carro. Hermanos, hay que traer siempre la Biblia y abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, abran su Biblia, el libro de Hebreos capítulo 4, no me mire, lea la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol sobre esto de entrar a la presencia de Dios? Dice Hebreos capítulo 4, dice, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, hay que mantener lo que hemos creído, lo que creemos en Cristo Jesús, nuestra profesión de fe. Luego el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene ahora esa bendición de entrar a la presencia de Dios, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, está hablando de entrar a la presencia de Dios, trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, qué bueno, ¿verdad? Podemos acercarnos al trono de Dios. Ahora, si usted salta en este mismo este mismo libro de Hebreos, al capítulo 10, el versículo número 19, el capítulo 10 de Hebreos, el versículo número 19 dice así, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Yo le pregunto, ¿cuál es el lugar santísimo, hermanos? ¿Cuál es el lugar santísimo? Hablando del cielo, el lugar donde está el trono de Dios. Ese es el lugar santísimo, el lugar sacrosanto, como dicen, el Santo Santorum, el lugar más santo que pueda haber en el universo. El Sanctum Sanctorum. Está hablando del cielo. Y nosotros, como dice aquí en el versículo 19, dice, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y luego vamos a saltearnos al versículo 22. Permítame saltearme, capítulo 10, al versículo 22 dice, acerquémonos, o sea, ¿cómo tenemos que entrar a la presencia de Dios? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, sencillamente este regalo, este segundo regalo que tenemos en la cruz de Cristo, a los creyentes nos permite poder entrar a la presencia de Dios por medio de la oración. Así sencillamente. Cada creyente cuando busca a Dios en oración, está entrando a la presencia de Dios en oración. Este privilegio de poder entrar a la presencia de Dios en oración, no lo tiene aquellas personas que no son salvos, que no son hijos de Dios. Solamente los que son hijos de Dios, solo los que son hijas de Dios, pueden entrar a la presencia de Dios en oración, nada más. ¿Por qué? Porque recuerde lo que dice Romanos 5:1. Ahora pues, habiendo sido justificados por la fe. O sea, si usted es justificado, usted puede entrar a la presencia de Dios en oración. Ahora, vamos al regalo número 3, porque son 8 y todavía no digo ni la mitad y el tiempo va pasando. Regalo número 3, la esperanza. La esperanza. Y volver, si usted está en Romanos, vaya a Romanos capítulo número 5, el versículo número 2, por favor. Romanos capítulo número 5, versículo número 2, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y la última parte del versículo número 2 dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Parece un pequeño trabalengua, ¿no? Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, está hablando de nuestra esperanza que tiene que estar puesta en la venida de Jesucristo por la iglesia. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. O sea, la esperanza de la gloria de Dios, de eso está hablando. Hermano, nosotros los cristianos estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, porque sobre este mundo se va a derramar un tiempo de tribulación, un tiempo terrorífico, un tiempo donde este mundo va a experimentar literalmente la ira de Dios. Pero mire usted lo que dice aquí en el versículo 2, dice, nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué dice Pablo en el libro de Tito, capítulo 2, versículo número 13? Capítulo 2 de Tito, versículo número 13, dice así, Tito 2:13 dice así, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aguardando, dice, estamos esperando. Estamos atentos a la venida de Cristo, queridos hermanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Acabo de leer en Tito capítulo 2, versículo número 13, queridos hermanos. Hermanos míos, nosotros los cristianos esperamos que Cristo venga por su iglesia en cualquier momento. No hay fecha para esto. Aunque yo sé que hay algunos cristianos que enseñan que la iglesia va a pasar por lo que nosotros llamamos los 7 años de tribulación. Hay cristianos que enseñan eso, queridos hermanos. Yo no sé si ustedes se encontraron con algún cristiano así que le dicen, no, la iglesia no va a ser arrebatada antes de la tribulación, dicen algunos. La iglesia va a pasar por los 7 años de tribulación y después recién será sacada de la tierra. Bueno, así es como algunos cristianos lo entienden, pero lo que nosotros entendemos bíblicamente es que el Señor va a sacar a la iglesia antes de derramar su ira. Eso lo vamos a mencionar en un momento, un poquito más. Pero lo que le voy diciendo es esto, ¿no? Tenemos la esperanza de que Cristo viene pronto por la iglesia, queridos hermanos. Pronto viene Él. Regalo número 4. El triunfo en las tribulaciones. Triunfo en las tribulaciones. Y esto es importante porque a veces algunos se preguntan, ¿por qué me ocurren tantas cosas a mí, no? Hermanos, para que usted pueda encontrar que en las tribulaciones hay triunfo en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo número 3, Romanos capítulo número 5, el versículo número 3 dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Observe por favor lo que dice, en las tribulaciones, no después de las tribulaciones, ni antes de las tribulaciones, sino en las tribulaciones sentimos la gloria, sentimos gozo, sentimos alegría, porque eso es lo que quiere decir, nos gloriamos. Nos gloriamos quiere decir sentir gozo, sentir alegría, sentir esperanza. En las tribulaciones, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y luego dice, y la prueba esperanza, y la primera palabra del versículo 5 termina diciendo, y la esperanza no avergüenza.
Hermano, el cristiano tiene que aprender a gozarse en las tribulaciones. Queridos hermanos, usted recuerda cuando Pablo llegó a Tesalónica, y luego le escribió 2 cartas a esa iglesia en Tesalónica, que es primera y segunda de Tesalonicenses. Y cuando Pablo llegó a Tesalónica, la palabra de Dios fue predicada en esa ciudad en medio de gran tribulación. Ellos estaban recibiendo la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Pero la Biblia dice que lo recibieron con una característica. Los cristianos. ¿Sabe usted cuál característica? Si usted quiere, lo leemos. Vaya usted a 1 Tesalonicenses, capítulo número 1, cómo usted tiene que estar en las tribulaciones en todo momento. Mire lo que dice ahí, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo número 6, y está hablando, como le digo una vez más, cuando ellos recibieron la palabra de Dios, cuando Pablo les predicó la palabra de Dios inicialmente, y dice así, 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y luego dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, o sea, en medio de problemas. Fíjese usted, gran tribulación, problemas, aflicciones, persecución. Pero hermano, ¿cuál fue la característica de ellos en ese momento en medio de gran tribulación? Dice, con gozo del Espíritu Santo. Bueno, cuando Pablo les enseñó la palabra y ellos estaban sufriendo, como dice ahí, gran tribulación, ellos recibieron la enseñanza de la palabra con gozo del Espíritu Santo. Ahí hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que el creyente tiene que experimentar cualquiera que sea su condición, su situación, estemos pasando lo que estemos pasando, tenemos que hacerlo con gozo en nuestros corazones, queridos hermanos. Así tenemos que hacerlo. Ahora, según lo que acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 5, usted vuelva a Romanos capítulo 5, porque ahí yo quiero que usted vea algo interesante, lo que ocurre a nuestro beneficio, decirlo así, porque toda tribulación en la vida del creyente tiene 3 beneficios. Toda tribulación tiene 3 beneficios. ¿Y cuáles son los 3 beneficios? Usted regresa a Romanos capítulo 5, usted va a encontrar que dice así, en el capítulo 5, versículo número 3, dice así, a la mitad del versículo número 3 dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿cuál es el primer beneficio de pasar por tribulación? Paciencia, queridos hermanos, paciencia. Usted sabe lo que quiere decir esta palabra paciencia en el idioma griego. Porque usted siempre le digo, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Y la palabra paciencia en el idioma griego quiere decir resistencia. Resistencia, o sea, resistir. Resistir, eso quiere decir, resistir. O sea, está hablando de pasar problemas y resistir. Es como, por ejemplo, cuando usted está acostumbrado a usar algo. No sé, usted piensa en algo, no sé, en casa piensa usted en una sartén, piensa en un cuchillo, piensa en sus zapatos, piensa en sus sandalias, piensa en lo que quiera. Y como usted ya lo conoce, usted sabe que eso va a resistir, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ya lo usé y yo sé que esto va a resistir. Entonces lo mismo está hablando aquí, cuando nosotros somos probados por el Señor, vamos a resistir, vamos a soportar, vamos a generar paciencia. Ahora observe que el versículo 4 dice, y la paciencia es como una cadena, El segundo eslabón dice, y la paciencia ¿qué produce? Prueba. Y ese es el segundo beneficio que tenemos en cuanto a pasar una tribulación, la prueba. Ahora, si usted tiene la NTV, usted sabe que a mí siempre me gusta hacer referencia a la NTV, y si usted consulta este versículo 4 que estamos aquí viendo, en vez de la palabra prueba aparece correctamente una frase, dice firmeza de carácter. Firmeza de carácter. Es que el creyente que es probado, que resiste, ese es el primer beneficio, resistir, hermano, va a mostrar que tiene carácter, tiene firmeza de carácter, ha sido probada esa persona.
Y lo tercero, el tercer beneficio que encontramos en las tribulaciones, seguimos en el versículo número 4, donde dice, y la prueba que produce, esperanza. Y hermano, ese es el tercer beneficio, esperanza. Y todos entendemos lo que quiere decir esperanza, ¿verdad? Y ya hemos hablado que hay una esperanza que Cristo viene pronto, y también hay una esperanza en la salvación y todo. Tenemos una esperanza puesta en Cristo Jesús. Ahora, inclusive podríamos decir, aunque no se me había ocurrido, recién se me está ocurriendo ahora, que podría haber hasta un cuarto beneficio de las pruebas. En el versículo número 5 dice, ¿y qué más produce la esperanza? Y la esperanza no avergüenza. Hermano, el creyente que pasa por todas las pruebas que Dios le da, no va a sentir vergüenza jamás. ¿Verdad que sí? Nunca vamos a ser desilusionados por la obra de Dios en nuestra vida. Dios tiene su forma de obrar en nosotros, siempre. Ahora, vamos al regalo número 5, porque recién estamos a la mitad. Ya se me acaba el tiempo del alquiler del púlpito, ¿ya? El regalo número 5 es el amor. El amor. El amor. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? El versículo número 5, por favor, 5:5, ¿qué dice? Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, y luego dice, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones, dice, en nuestros corazones, y ahí detengámonos, por favor, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermano, esto es como un pozo de petróleo, por decirlo así, que desde el corazón de Dios brota amor hacia nuestros corazones. Y yo siempre a veces he conversado con creyentes que me dicen que no pueden amar. No, yo no puedo amar, es que así es mi carácter, soy una persona dura, así me enseñó mi madre a ser una persona dura, así era mi abuela, así era mi papá, y así somos en la familia, no podemos mostrar amor. Hermano, esto no se trata de cómo es en su familia de usted. Esto se trata ahora de cómo tenemos que ser en la familia de Dios. Porque ahora somos de la familia de Dios. Y en la familia de Dios, uno de los rasgos es, como dice aquí en este versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, el amor es algo que se tiene que mostrar todos los días del año, no solo en Navidad. Porque en Navidad todo el mundo se pone sensible, ¿no? Piensan en el prójimo, y no digo que está mal, ¿no? Pero no solo en Navidad, pues. Piensan en los pobres, los niños pobres, están llorando los niños pobres que no tienen comida, no tienen zapatitos, no tienen ropita. Tenemos que hacer algo por los niños pobres. Está bien, hay que hacer algo, está bien en Navidad. Pero a lo que yo voy es esto. No solo en Navidad hay que sentir amor por el prójimo, queridos hermanos. Porque el prójimo tiene hambre no solamente en Navidad, tiene hambre todos los días. El prójimo necesita usar ropa no solo en Navidad, sino todos los días, queridos hermanos. Hermanos, y nosotros tenemos que tener amor al prójimo todos los días de nuestra vida. No solamente en Navidad, queridos hermanos. Y yo siempre he colocado como testigos a las personas que trabajan aquí con nosotros en la iglesia. Pastor Martín, la hermana Jenny, el hermano Jonathan, la esposa del hermano Jonathan, ellos, que dicho sea de paso, el hermano Jonathan y su esposa están en su tierra, han viajado por una temporada, por si acaso. Jonathan no está en estos días aquí en Palmas Reales. Y qué bueno, ¿verdad? Los colaboradores tienen vacaciones, pero el pastor Hidalgo nunca sale de vacaciones, ¿no? Qué bueno, ¿no? Así está bien, queridos hermanos, ¿verdad? ¿Cuándo me han visto que me he ido de vacaciones? Nunca, ¿sí o no? Nunca me han visto, ¿no? No, está bien, hermano Jonathan, siga de vacaciones, ¿no? Por si acaso. Yo sé que él me está escuchando, va a decir, pastor, se está quejando, que no me quejo. Está bien, que disfrute, ¿verdad? Que disfrute. Lo bueno es que ellos tienen un lugar a donde ir en provincia, porque tienen familia. Yo en provincia no tengo a nadie, ni siquiera casa de perro tengo en provincia yo. No tengo a dónde llegar. Así es. Bueno, lo que les estaba diciendo, ¿no? De que ellos son testigos de que en estos días de Navidad, hermano, la gente literalmente hacía cola viniendo acá a buscar a mi esposa porque ella siempre tenía algo para la gente. Ella juntaba ropa, zapatos, les regalaba, ella buscaba quien le diera dinero, les daba para su almuerzo a la gente. Hermano, nosotros con mi esposa hemos ayudado a tanta gente durante años.
Desde que estamos aquí en estos años hemos ayudado gente que hoy en día son adultos, han venido a esta iglesia y han conversado conmigo diciéndome, pastor, ¿usted se recuerda cuando yo era niño y venía a la iglesia sin ropa, sin zapato, y su esposa me bañaba? Sí, recuerdo. Y su esposa me vestía, me ponía ropa nueva, zapatos nuevos. Sí, lo recuerdo, le digo. Y bueno, gente adulta ha venido así a dar gracias. Y son cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque vieron a una mujer, vieron a una persona que les estaba mostrando amor, queridos hermanos. Y eso que usted hace se queda en el corazón de las personas. Yo recuerdo mucho en una ocasión a una familia vivían, y Pastor Martín se va a recordar, acá a media cuadra, en ese tiempo había un terreno que estaba cerrado, tenía una pared, pero que esta familia le había hecho un hueco a la pared y se habían metido, colocaban una madera ahí. Ellos ahí se metían a dormir. Y ya los conocíamos, ellos siempre pasaban por acá, los saludábamos y todo, ¿no? Y les ayudábamos. Y era el día de Navidad, 24 en la tarde, serían como las 5 o 6 de la tarde más o menos, y ellos estaban pasando por acá, la señora pasaba con sus 2 niñitos, 3 niñitos, no recuerdo bien, y mi esposa me dice, Fernando, te aseguro que ellos no tienen nada por Navidad. Y yo te aseguro que sí, Leo, no tienen nada. Y Benny le dijo, hermanita, porque ella llegaba a la iglesia también, ¿no? Hermanita, le dijo, ven, a eso de las 10 de la noche regresa. Y ellos regresaron. ¿Y usted qué cosa cree que hizo mi esposa? Agarró mi pavo, no le dio todo, sino la mitad. ¡Sá! Le metió hacha. Mi pavo que recién había mandado a hornear aquí en la esquina donde don Samuel. En ese tiempo no tenía una cocina tan grande, lo había mandado ahí. Agarró, le metió hacha. Y agarró mi panetón Donofrio. Y ven y le dije, ya yo, no, Donofrio. Ya, lo que tú digas, la jefa manda, ¿sí o no? La mitad de mi pavo, mi panetón Donofrio, le dio chocolate en un recipiente grande ya preparado. Le dijo, tomen, celebren Navidad. Ahora, nosotros lo veremos como algo trivial, pero 2 de esos chicos, que ahora son adultos, uno de ellos ya está casado, tiene su hogar, el otro está soltero, hace un tiempo vinieron a hablar conmigo cuando mi esposa falleció. Y ellos llorando me decían, pastor, ¿usted se recuerda que ella nos regaló por Navidad? Esa vez no tenemos nada para comer, nada. Y ellos ahora son cristianos, hermanos. Por eso le digo, el amor al prójimo, no solo en Navidad, hermanos, el amor al prójimo tiene que ser todos los días del año, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y permítame decirle algo, si usted me pone como pretexto, mi carácter es así, pastor, yo soy duro, soy renegón, soy hígado, y mi carácter es así, hermano, el carácter no es una excusa para tener amor en el corazón. Usted tiene que tener amor al prójimo. Y si usted me dice que su carácter, entonces, si usted pone como pretexto el carácter, entonces yo le voy a decir, de repente no eres un hijo de Dios, pues sí o no. Porque los hijos de Dios no nos guiamos por el carácter, ¿verdad? Nos guiamos por la cruz de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Regalo número 6, vamos avanzando, regalo número 6. Regalo número 6. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo precioso, hermano, y permítame decir que de repente es ese regalo más grandioso que hemos podido recibir todos los hijos de Dios, el Espíritu Santo. Al final del versículo 5, pero permítame leer rápidamente todo el versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y ahí viene, por el Espíritu Santo que nos fue dado, todo creyente ha recibido la promesa de Cristo. ¿Cuál fue la promesa de Cristo? Cristo dijo en Juan capítulo 14, él dijo, no os dejaré, ¿cuál fue la palabra, hermano? No os dejaré huérfanos. Él dijo así, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Dónde está esa promesa?
Esa promesa está en Juan capítulo 14, versículo número 18, donde Cristo estaba hablando del Espíritu Santo. Si usted lee los versículos anteriores, Él está hablando del otro consolador, Él está hablando del Espíritu de verdad, Él está hablando del Espíritu Santo, y Él dice, no les voy a dejar huérfanos porque me voy, dijo Cristo, no les dejo huérfanos, voy a venir a vosotros. Ahora, en el momento de nuestra salvación, ¿cuándo fue el día que usted recibió a Cristo en su corazón? Solo usted lo sabe. Hay un coro que cantamos en nuestra iglesia, pero que no lo escucho hace mucho tiempo, donde dice, fue un día, ¿cómo dice? Fue un día domingo que Cristo me tocó, dice, ¿no? Gloria, 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 gloria al Señor, ¿no? Y todos los que recibieron a Cristo el día domingo, ¿qué hacen? Se ponen de pie, por ejemplo, ¿no? Y luego dice, fue un día lunes que Cristo me tocó, gloria, gloria, y todos los que recibieron a Cristo se ponen de pie el día lunes, y así se va por toda la semana, ¿no? Y yo recuerdo que era el único que me paraba en ese tiempo, porque yo recibí a Cristo en mi corazón un día jueves. Y decía, ¿quién se para día jueves? Yo me paraba solito, ¿no? Hasta vergüenza me daba a veces. Pero hermano, en el momento de nuestra salvación, ese día, en esa hora, en ese momento de nuestra salvación, nosotros recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. El apóstol Pablo emplea otra palabra, es la palabra ser sellados. El tiempo no me alcanza para ver los versículos, pero anótelo por favor. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo número 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en Él, dice Pablo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que hemos sido sellados, hermanos. Y el sello del Espíritu Santo dice, ojo lo que dice el versículo 14, dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Eso quiere decir que tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones hasta llegar al cielo, queridos hermanos. Usted se recuerda que el domingo pasado yo decía, estábamos tratando el tema de regalar, y yo le decía, nosotros los seres humanos tenemos la mala costumbre, ¿se recuerda que decía? Que regalamos. Y luego, ¿qué decimos muchas veces? Devuélveme el regalo. ¿Se recuerdan ustedes que le decía el domingo pasado? Que no, hay muchas personas así. Por eso yo decía, no sé si usted ha tocado alguna vez que alguien le regale y luego le dice, te regalé, estoy molesto contigo, devuélvemelo. Ya, devuélvemelo, no, tienes que devolverlo, ya no quiero que lo tengas, dámelo. Hermano, y yo le decía, gracias que nuestro Dios no es así. Porque nuestro Dios nos ha regalado al Espíritu Santo que nos ha sellado, y vamos a tener siempre al Espíritu Santo hasta el día que lleguemos al cielo. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Eso quiere decir de que el creyente verdadero nunca va a perder la salvación en Cristo Jesús. Porque tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a acompañar hasta llegar al cielo, queridos hermanos. Vamos rápidamente. Regalo número 7, por favor, regalo número 7. La liberación de la ira. La liberación de la ira. Somos libres de la ira. Seguimos en Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, el versículo número 9. Romanos capítulo 5, versículo número 9, dice así. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Con esto Pablo como que regresa a lo que dice en el versículo 1 de justificación. Dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira, estamos libres de la ira. Hermano, la ira de Dios tiene dos sentidos. Hace un momento lo mencioné. Tiene un sentido que tiene que ver con lo soteriológico, que quiere decir con la salvación. En el momento que nosotros somos salvos, en ese momento somos libres de la ira de Dios. Cristo en la cruz llevó la ira de Dios. Ese es el sentido soteriológico que tiene que ver con salvación. Y el otro sentido es el sentido escatológico. Y lo escatológico tiene que ver con lo futuro, con el futuro. Hace un momento yo le decía, la iglesia no va a pasar por los años de tribulación. Y en la Biblia a ese tiempo de tribulación se le llama la hora de la prueba, se le llama el gran día de la ira de Dios.
Anote la cita, por favor. Como digo, el tiempo me gana, no puedo ir por todo el lugar donde quisiera ir. En el libro de la Apocalipsis, en el capítulo número 3, versículos 10 y 11, Apocalipsis 3, 10 y 11, donde se habla de la hora de la prueba, y Cristo dice, yo vengo pronto. Y luego capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 17, Apocalipsis 6, 17, donde se está lamentando la gente porque en la tribulación dice, ha llegado el gran día de la ira, de su ira, de la ira de Dios. Y hermano, y aquí somos libres de la ira de Dios ahora. Es por eso que nosotros los cristianos decimos, la iglesia cristiana no va a pasar por la tribulación porque somos salvos de la ira de Dios. Pero la ira se va a derramar sobre este mundo inconverso. Así va a ser un día. Vamos rápidamente al regalo número 8. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué está apurado? Porque me dijeron de que afuera va a haber una chocolatada para los niños. Y yo quiero ir a tomar mi chocolate, ¿no? Antes de que se acabe, Porque ayer hicieron chocolatada con los niños de Palmas King, ¿no? Y no me dieron nada. Y estoy resentido en mi corazón, ¿no? Pero bueno, le decía, regalo número 8, el gozo. Mire lo que dice en el versículo número 11, capítulo 5 de Romanos, versículo número 11, dice, y no solo esto, está hablando de ser salvos de la ira, dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Ahora, la palabra gloriamos es también la palabra gozarnos, nos gozamos en Dios, dice, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sabe algo? El hecho suficiente, el hecho de la salvación en Cristo Jesús es más que suficiente para que un cristiano verdadero ande con gozo en su vida. Es la verdad, hermanos. De repente no hay trabajo por alguna razón, pero ande con gozo. Estamos limitados en algo, pero ande con gozo. ¿Está usted enfermo? Ande con gozo. Ahora, es triste decirlo, pero supongamos que usted tiene una enfermedad y que le han dicho, te queda 3 meses, 4 meses de vida, 6 meses, anda con gozo y aprovecha esos meses en hacer algo para la honra y gloria de Dios y en beneficio de la familia, ¿verdad que sí? Hay que andar con gozo, queridos hermanos. El cristiano que ha recibido el perdón de pecados tiene una gran razón para andar con gozo, queridos hermanos. Es por eso que Pablo termina en este versículo 11 diciendo, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Usted todos recordamos la epístola que Pablo le escribe a los filipenses. Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba preso, y Pablo cuando escribe la carta a los filipenses le dice, gozaos en el Señor. Y Pablo luego emplea otra palabra que dice, regocijaos. O sea, como quien dice, gozo, gozo. Y como lo decimos nosotros en nuestra jerga, decimos, hay que estar recontra gozosos, ¿verdad? Así hay que estar recontra gozosos. El cristiano en Cristo, sea lo que sea, puede estar recontra gozoso, queridos hermanos. Yo termino diciéndole lo que dije al comienzo. No voy a hacer una apología del árbol de Navidad, como le digo, ¿no? Porque si usted quiere colocar un árbol de Navidad en su casa, colóquelo. Si no quiere colocar, no lo coloque, ¿verdad? Y como yo le digo finalmente, por mí, hagan lo que quieran con el árbol, ¿ya? Porque no es mío, por eso lo hagan lo que quieran, ¿ya? Pero como le digo, hay que tener tolerancia cristiana, ¿verdad? A los que nos gusta tener nuestro arbolito de Navidad. Ahora, pero yo le quiero decir 3 cosas, y ahora sí le voy a decir, para que hablen mal de mí, ¿eh? Quiero decir 3 cosas mirando este árbol. Le quiero decir 3 cosas. Lo primero que le quiero decir, este árbol siempre en el cristianismo, hace como 500 años atrás que hay esta costumbre, tiene la idea, representa al Señor Jesucristo. En una ocasión Cristo, hablando en una de sus enseñanzas, Él dijo, yo soy la vid verdadera. Ese árbol, por decirlo así, esa planta, por decirlo así. Él dijo, yo soy la vid verdadera. O sea, este árbol nos tiene que hacer recordar a Jesucristo.
Luego, queridos hermanos, estos regalos que siempre se colocan en los árboles, aunque aquí no veo ningún regalo, yo no veo nada, ¿ya? Pero esas cajitas que se colocan nos tiene que hacer recordar que el Señor nos regala la salvación, que el Señor nos regala el Espíritu Santo, que el Señor nos regala la paz, que el Señor nos regala el ser victoriosos en las tribulaciones a sus hijos. Todo eso nos regala el Señor. Y finalmente, esas lucecitas que usted ve que se colocan en los arbolitos, que esa lucecita sí, hermano, tiene una raíz desde la época de Jesús. Porque en diciembre los judíos tenían una fiesta que hasta el día de hoy tiene, que se me ha ido el nombre de la fiesta, perdón, Hanukkah, gracias, exactamente, donde se recordaba la liberación en el tiempo de Esther, ¿verdad? Y en ese tiempo, hermanos, ¿qué se hacía? Se colocaban luces. Ellos colocaban en sus ventanas, colocaban, digamos, en la calle luces. Claro, no había lucecitas de colores eléctricas así como ahora, ¿no? Pero colocaban luces. Y bueno, y en ese contexto Cristo se presentó como el agua de vida, y también cuando Él hablaba de la luz, yo soy la luz del mundo. Hermanos míos, esto nos tiene que hacer recordar esto, a Jesucristo, los regalos que Él le da a sus hijos y que Él es la luz del mundo. Y termino diciéndole, porque de aquí a muchos de ustedes ya no lo voy a ver hasta el próximo domingo. Aquellas personas que lleguen a nuestro hogar, que de repente no tienen para comer porque conocemos a alguien, hay que bendecirlos. No solo coma usted su chancho, no solo coma su pavo, no solo tiene 20 panetones ahí, porque todos recibimos regalos, si era un panetón de aquí, panetón de allá. Comparta con los que no tienen, comparta. No le digo que me traigan a mí, no me traigan, porque el Señor me bendice, ¿verdad? Pero comparta con los que no tienen. Y lo más importante, que no solamente recordar al evento de hace 2000 años que nació en un pesebre en Belén, sino que Cristo nazca en el corazón de cada persona. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que Cristo nazca en el corazón de toda persona hoy en día. Vamos a ponernos de pie, le invito a inclinar el rostro, cerrar los ojos y vamos a orar. Y yo quiero con ustedes en este momento darle gracias a Dios por su hermoso regalo que el Señor nos hace de su Hijo Jesucristo. Porque en verdad, hermanos, si Jesucristo nunca hubiera venido a este mundo y hubiera nacido, ¿qué sería de nosotros, verdad? ¿Qué sería? Estaríamos perdidos. Ese es el mensaje de la Navidad, darle gracias a Dios por su Hijo. Vamos a inclinar los rostros, cerrar los ojos y vamos a orar, Padre, te damos gracias por esta mañana, porque hemos podido abrir la Biblia. Por un momento, Señor, nos hemos regocijado en las tremendas bendiciones que tus hijos ahora tenemos, porque hemos sido justificados por la fe, Señor. Y Padre, queremos vivir con esos regalos, queremos tenerlos, pero Padre, también queremos compartirlos. Queremos que otras personas a nuestro alrededor lleguen a ser salvos, salvas, Padre. Señor, esta fiesta de Navidad, que no solo sea para que nos compremos ropa, zapatos, joyas, juguetes, no solo para que pintemos la casa, nuevos muebles, Señor, no, sino que esta fiesta de Navidad sea un buen momento, una ocasión para que otras personas puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Padre, que podamos compartir el amor de Dios, que podamos demostrarle al mundo que Dios los ama y que nosotros también los amamos, Señor. Padre, te damos gracias a ti porque naciste un día en un pesebre. Gracias. Gracias, Padre, por habernos traído estos regalos a tus hijos. Pero ahora, Señor, queremos compartirlo con el mundo que aún no te conoce. Y permíteme terminar con estas palabras así, Señor, hermanos, hermanas, permítame terminar diciéndole, yo creo que todos nosotros tenemos algún familiar o alguna amistad que algunos son cristianos, cristianas. Todos tenemos, todos.
¿Por qué no proponernos en el corazón hablarles de Cristo en esta fiesta? Podemos hacerlo hoy, mañana, el 24 o el 25, pero ¿por qué no proponer en nuestro corazón hablar de Cristo con esas personas? Porque más importante es que Cristo nazca en sus corazones. Padre, damos gracias y pedimos que tú bendigas a tu iglesia, Señor. En Jesús oramos. Amén, amén, amén. Gracias.